¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí en Hablando de Dinero estamos conversando sobre el bono demográfico, que es aquellos factores que son oportunidades para nuestro país, y hoy específicamente vamos a estar también conversando sobre qué pasa con estos primeros días, con la primera infancia, con los primeros 1000 días y con todo lo que viene de motivación, de estímulo, de energía, de alimentación, de educación, importantísimo para el mejor aprovechamiento de las oportunidades de nuestros niños una vez que ellos también pasen a la locomotora convirtiéndose en adultos. Así que tenemos todo un desafío poder desarrollar este tema en nuestro bloque, Hugo. Así es, Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para vos, para toda la teleaudiencia también. Y sí, los desafíos, nuestro tema de hoy, hablaremos del estado de la primera infancia y la educación. Seguimos hablando de bono demográfico en la semana de Hablando de Dinero, con el ingeniero Robert Cano, que nos acompaña nuevamente. Hola, Robert. De vuelta. ¿Cómo estás? Bien, fantástico. Sí, vos nos estás tirando así unos temas medio fuertes. Como padre ya nos movés. Como personas que tenemos que llegar a ese vagón de... No, nos dijiste tercera edad, adultos mayores, que es mucho más elegante, también, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos con el tema de los niños? Sí. Que son el futuro, la oportunidad, pero parece que más que solamente que sean el futuro, el presente es lo que tenemos que atender, el presente de esa infancia. Es así. Realmente pasamos a estudiar el primer gran factor del cual depende el aprovechamiento del bono demográfico, que es la primera infancia. En ese sentido, es bueno entender cuál es la relevancia que tiene para el futuro esos primeros 1000 días de los cuales hablabas vos en su momento, ¿verdad? Entonces quisiera pasar un poquito a mostrar de vuelta. Sí, están buenísimos. Yo estuve mirando ya tus gráficos. Sí, vamos a pedir a producción, por favor, que nos apoyen también. Bien. Los primeros 1000 días de vida son los más importantes en la vida de cualquier persona. Sea independientemente de la cuna en la cual nazca, de ahí dependen sus potencialidades futuras, porque realmente eso que vemos ahí, ese órgano tan importante que es el cerebro, ese órgano se desarrolla fundamentalmente en los primeros días, en los primeros 1000 días de vida, desde la concepción misma, de la panza de la mamá, hasta los 2 años posteriores al nacimiento. Son tan críticos porque ahí se forman las conexiones neuronales. Fíjense lo que ustedes están viendo ahí es un momento preciso en que 2 neuronas se conectan. Todos los seres humanos nacemos fundamentalmente con unas 100.000 millones de neuronas en nuestra corteza cerebral. Ese es el número estándar de la especie humana. Lo que nos hace más o menos hábiles para poder después aprender cosas diferentes son las conexiones que se van formando entre esas neuronas. Okay. Entonces, y esa formación se forma fundamentalmente en los primeros 2 años posteriores al nacimiento. El 90% del cerebro se forma en los primeros 2 años de vida. O sea que este tema de una buena alimentación, la estimulación principalmente del bebé, el que no esté en un ambiente estresado, la manera en la que le hablamos, o sea, el bebé no se va a levantar un día y te va a decir, desde hoy háblame porque hoy te entiendo. No. Hay que todo el tiempo estar estimulando su desarrollo. Desde que están en el vientre de la madre, inclusive. Acá hay 2 factores clave para la primera infancia. El primero tiene que ver con la alimentación, la adecuada alimentación, y el segundo con la estimulación oportuna del niño, ¿verdad? Este país tiene desafíos importantes porque hoy día tenemos todavía un 11% de niños menores de 5 años en estado de desnutrición crónica. Son niños que ya tienen, por insuficiencia proteica, limitaciones fisiológicas irreversibles para el aprendizaje. Su cerebro no llegó a generar la cantidad suficiente de conexiones neuronales tales que les pueda permitir establecer una capacidad cognitiva desafiante, ¿verdad? El segundo paso importante está la estimulación, ¿verdad? Y ahí, con un país que tiene cerca del 50% de sus nacimientos en el seno de familias en situación de pobreza, sí, ahí el concepto de estimulación no existe. Tampoco existe el concepto de estimulación en hogares con recursos, solo que hay recursos donde el ambiente en sí es estimulante. ¿Se entiende? Sí, esa es la diferencia que se tiene. ¿Bien? Ahí vemos, por ejemplo, las conexiones neuronales de un recién nacido. Vemos ahí cuáles podrían ser un ejemplo de conexiones neuronales de un niño de 3 años con un desarrollo normal, estimulado y alimentado convenientemente. Y estas son las conexiones neuronales que se desarrollan en un niño que ha tenido insuficiencia alimentaria o falta de estimulación. Son 2 niños que están básicamente con la misma edad cronológica, pero el que está en el medio tiene una densidad neuronal de conexiones que le va a permitir a él enfrentar cualquier desafío intelectual muy superior al del último. O sea, en estos primeros 1000 días, digamos, se da la mayor capacidad de que podamos eliminar la inequidad. Sí, ahí se define el futuro.
Ahí se define el O futuro. sea, por más que a partir de allí le dé las mismas oportunidades, incluso de educación, Sí. el aprovechamiento ya no puede ser igual. Es así, es así. Realmente la predisposición, o sea, la capacidad que tiene el cerebro para poder asimilar después una educación a futuro, depende de esos primeros 1000 días. Por eso es tan importante que este país entre en conciencia de que su futuro se juega en los primeros 1000 días de vida. Hace 10 años teníamos un 18% de niños desnutridos crónicos, por ejemplo. O sea, prácticamente el 20% de la futura fuerza productiva que de repente serviría para aprovechar el bono demográfico estaba con limitaciones fisiológicas antes de cumplir los 3 años. O sea, cuando llega al aula, por más que le pongas el mejor profesor, la mejor, no sé, Infraestructura. instalación, no sé, todo, el niño ya no puede Así es, aprovechar así es. porque ya no tiene las capacidades. Y sí, hay testimonios de eso, los maestros entienden y han tenido casos de niños así, de lastimosamente no les da la capacidad porque han tenido esas Esa deficiencia. enormes carencias en sus primeros 1000 días de vida, Alimentación, estimulación. fundamentales. Wow. O sea, si es que se aprovecha a nivel de una política de Estado y una política social de integración de las familias a lo que sea lactancia materna, a lo que sea una adecuada alimentación acorde a la edad del niño, una adecuada estimulación, Sí. podríamos... Por supuesto, ahí podríamos hablar de una educación que podría ser eficiente en todo sentido. Imaginemos que tengamos la mejor educación posible, traigamos la de Finlandia, Corea del Sur, mágicamente a Paraguay, esa va a seguir siendo ineficiente porque lastimosamente nuestros niños entran entrando al sistema educativo con limitaciones que vienen desde el periodo anterior a cumplir los 3 años. Bueno, esto que estamos conversando ahora es realmente clave, porque estamos hablando de la posibilidad de crear riqueza, de generar cambios a nivel poblacional y también de muchas cosas que podríamos nosotros hacer. Nosotros me refiero a usted, a nosotros las familias, a todo lo que sea el entorno que tengamos, ya sea en las empresas, en las familias, en la escuela, en cambiar el concepto de guarderías a centros de estimulación. Hay mucho por hacer, sin duda. ¿Qué te parece, Hugo, lo que nos trae acá Robert? Totalmente de acuerdo, Gloria, interesantes datos. Y cuando estás en un buen momento, ¿crees que dure más? Nosotros también somos un banco digital que entiende el valor de cada momento. Por eso te damos soluciones digitales para que disfrutes de tu tiempo sin interrupciones, haciendo tus operaciones bancarias de forma rápida y segura. Itaú, digitalmente hecho para vos.